Muy buenas noches. Vamos a compartir, voy a compartir un tema de demografía en el Perú, conocido como la religión en el Perú. Recordemos que la demografía es una ciencia que estudia a la población, las características, de modo cuantitativo o de modo cualitativo. Y en esta oportunidad tomo los datos de la institución que es el INEI, Instituto Nacional de Estadística del gobierno peruano, y nos dice así, en el censo último 2017, que se realizó durante el gobierno de PPK, el presidente conocido como PPK, Kuczynski, que salió, pues, fue retirado de la presidencia de la República, ¿no? Por actos ya oscuros. Entonces nos dice, en el 76% de la población de 12 a más años de edad es católica. Así nos dice el dato del censo. Aunque realmente no es confiable, se sabe, pues, ¿no? Los que participamos ese año en el censo, sabemos, pues, que hubo todo un manejo de los datos por parte del INEI, tuvieron que hacer reajustes, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? A ver, que habría que leer noticias de la época. Pero bueno, igual son los números oficiales. Nos dice el 76% de la población de 12 a más años de edad es católica. De 12 a más años de edad. Pero bueno, mis hijitos tienen menos de 12, sin embargo, son católicos. ¿Ya? Así, el 76% de la población de 12 a más años de edad es católica. Quiere decir que este número puede ser, pues, mayor o es mayor, ¿ya? Más bien, si nosotros colocamos este número de 12 a más años de edad, ¿no? Como decir, ¿no? De 12 años a más, ¿no? Son tal cosa, bueno, estaríamos utilizando un criterio un poquito sesgado, ¿ya? No voy a hacer la comparación en este momento, pero creo que es entendible, ¿no? Que hay cosas que son nuestros hijos y no porque no tengan 12 o más años van a hacerlo o no. ¿Ya? No, ese es un análisis que lo tiene que hacer cada uno de ustedes. Pero por eso me parece tendencioso, pero así dice, el 76% de la población de 12 años a más de edad es católica. Bueno, hay que contar que los menores de 12 años también son católicos. Aquí nos dice 17%, 17 millones y tantos, ¿ya? Pero los menores de 12 años, ojo, lo pongo yo así, bueno, ese es el número del 76%, 17 millones, pero ¿no? Los menores de 12 años también se le considera católico ¿no? Por la formación de sus padres. Estoy colocando eso yo. Unos 3 millones, un 14% se considera evangélica, así es el nombre que le han dado, ¿no? Es el apelativo con el cual se le conoce, después se puede discutir al respecto, sí o no, pero así dice. 1 millón, ¿ya? A más, un 4,8% cree en otra religión, así es la palabra, el término que utiliza, cristiano adventista, pero por si acaso, quien hizo el censo, no sé si sabe, está enterado, no sé quién le ha dado el trabajo de hacer esto. Los cristianos adventistas también se consideran cristianos evangélicos. Testigo de Jehová, ya mormón, bueno, hay ciertas variaciones, ¿no? Testigo de Jehová, mormón, el israelita, el budismo, el judaísmo, el musulmán, entre otros. Ya dice, cree en otra religión. Así es el término que han aplicado. Mientras que 1 millón, ya, 1 millón, o sea, el 5% no tiene ninguna religión. Y comúnmente, de repente, se le puede llamar como ateos, ¿no? No tienen una religión, son ateos. Nos dice, comparado con el censo de 2007, que es nuestro censo comparativo, la religión católica se incrementó en 4%, o sea, poquito. La población evangélica aumentó 25%, varias veces más. Es decir, los cristianos no católicos están creciendo fuertemente, ¿no? Ahí se ve el influjo de muchas cosas que no vamos a hablar en este momento, pero los números hablan por sí solos. La otra religión aumentó, de otra religión aumentó 64%, es decir, mucho más inclusive que los llamados evangélicos. De otra religión aumentó. Mira, ve, 64% si lo comparamos. O sea,
¿qué religiones estaríamos observando entonces, no? Las que dice aquí, por ejemplo, Testigos de Jehová, mormones, israelitas, budistas, judíos, ¿no? Musulmanes estarían creciendo, dice, y fuertemente. Los números hablan por sí solos, ¿no? Y los católicos pues se están quedando enormemente. Y no profesa ninguna religión, aumentó 94%, ¿no? Ninguna religión, es decir, se puede considerar el ateísmo. Es fuerte ese número, es fuerte. Y me parece lamentable porque hay datos científicos que corroboran la existencia de Dios. Esto quiere decir que las personas que están viviendo en una época de más información son las que están menos informadas. Y esto puede ser por una ideologización que viene desde las universidades, los colegios, las academias en el Perú, que es mi rubro de trabajo. Lo observo, mis colegas, muchos de ellos han caído en esos errores, caen por ignorancia, ¿no? Y cada vez que me los encuentro, ¿no? Y puedo ayudarlos, lo hago, ¿no? Tengo también un debate por ahí con un colega, ya así como ahora, cercano a Navidad, en donde se demuestra por genética que Dios se hizo hombre, o sea, la existencia de Dios, por la ciencia. Y así pues me he quedado corto, no he podido realizar más de esos tipos de videos, pero existe, ¿ya? La información existe. Por eso digo que este tipo de personas que está creciendo en este porcentaje es porque lamentablemente la ignorancia está creciendo, ¿no? Y los católicos no están trabajando como deberíamos, o los católicos no estamos trabajando como deberíamos. Entonces, se resume así, 76% católicos, 14% evangélicos, como lo llaman, 5% de otras y ninguna 5%. En resumidas cuentas, podemos decir que existe en nuestro país un 90% de cristianos, 90% de cristianos y un 95% de creyentes. Es un número fortísimo en nuestro país. Y podemos decir que un 5% es un estado ateo, ¿no? Es un grupo de ateos que quiere imponer un estado ateo, un estado laico. Un estado laico es, al final de cuentas, un estado ateo. Estamos viendo ya en México que están retirando, es la idea, como también ya existen esas situaciones en nuestro país, también retirar ahora en Navidad los, las manifestaciones religiosas, retirar de los lugares públicos lo que es pues manifestación religiosa. Y bueno, porque nosotros sabemos derecho, está en la Constitución, los seres humanos tenemos el derecho a ser libres y a manifestar nuestras convicciones, nuestra cultura. Pero de parte de este Estado que se llama ateo, que también se le llama el Estado profundo, es decir, la masonería que está infiltrada en todo lugar, en todos los colegios médicos, profesionales, ¿no? En toda la política, quiere imponer su Estado laico al 90% de cristianos y 95% de creyentes, ¿no? Por ahí encontramos afirmaciones de que el Perú es un país laico, es un Estado laico. ¿De dónde? Pregunto yo. ¿De dónde? ¿Somos un país laico? Me hago la pregunta. ¿Somos un país laico? ¿Por dónde? ¿Por un 90% de cristianos somos un país laico? ¿Por un 95% de creyentes somos un país laico? ¿O somos un país laico por una minoría que no se ha enterado de la realidad, que no se ha enterado de la ciencia, que la ciencia afirma que Dios existe? Entonces, ¿no? La idea del Estado laico, hay que saberlo, o Estado ateo en la vida real, la promovieron los masones de la Revolución Francesa, ¿no? Rousseau, Montesquieu, pero ellos son los que hablan de este Estado laico. ¿Y cómo se vio el Estado laico en la Revolución Francesa? Bueno, pues fueron asesinados los cristianos. Eso es su libertad de los masones, libertad del Estado laico, asesinato que se quiere volver a impulsar ahora en pleno siglo XXI, lo que sucedió en el siglo XIX, en 1800. Es increíble. Muchos creen que está muy jalado de los pelos, creen algo así, pero lo veremos. Ya se dio en México también la rebelión ¿no? La revolución de los cristeros, por si acaso hay que enterarnos de historia. Y no dice así, los anticristianos, pues, ¿qué hicieron? Los de la Revolución Francesa, anticristianos, persiguieron y mataron a muchísimos, muchísimos, los degollaron, los pasaron por la guillotina. Estas son cosas que los profesores de historia normalmente no sé si lo contarán a los alumnos, ¿no? Pero el resultado ahí está, un 5% que crece al 94%.
y nos dice, bueno, este análisis lo hago yo. ¿Cuál es el origen de todo esto, no? Los protestantes, ¿no? Bueno, porque antes el Perú era casi 100% católico en el tiempo del virreinato, pero ¿cómo llegan los protestantes, ¿no? Los que llaman evangélicos y otras religiones, ¿cómo llegan a aumentar ese número que hoy representan aquí un 19%? Bueno, y ojo, han pasado 200 años al respecto. De todos modos, el número católico se ha mantenido o se mantiene fuerte. Dice entonces, los protestantes, los cristianos no católicos, tienen su aparición en 1822 con, ¿no? con la masonería, que se adueña de toda América en las llamadas independencias, que sabemos que fueron falsas independencias. Entonces, también sabemos que los masones que gobiernan el Perú desde entonces y toda América, en los altos rangos son de prácticas satánicas, lo dicen los propios masones, hay que informarse al respecto. Y San Martín, pues, trajo a este protestante a iniciar, pues, la división de los católicos. Y se trajo un enemigo del Perú, a Diego Thompson, el primer pastor que llega al Perú con la falsa independencia, llega pues con el gobierno británico anticatólico, anti-español, o sea, nuestro enemigo, y fue traído por el enemigo San Martín. Dice, trajo un enemigo del Perú, Diego Thompson, pues nosotros éramos castellanos, ¿no? Éramos españoles. Y trae a un inglés, escocés, propiamente era un escocés, o sea, uno de Reino Unido, que como llamamos, un protestante. Todo lo contrario a nuestra realidad, todo lo contrario. Ambos eran trabajadores de Inglaterra, tanto San Martín, el llamado General San Martín, como Diego Thompson o James Thompson, su nombre real, eran trabajadores de Inglaterra y por lo tanto enemigos del Perú. En Inglaterra, el jefe de la iglesia, por si acaso, es el jefe del Estado. En Inglaterra, el jefe de la iglesia es el jefe del Estado. Eso hay que saberlo por historia universal, lo que es pues la separación de Enrique VIII, ¿no? Los anglicanos. Y hasta el día de hoy es así. Lo hemos visto en el cambio de mando de la reina Isabel al actual rey. Tienes que ser de la religión del Estado y los que se han hecho católicos, ¿no? También hijos o familia de la reina, pues no pueden heredar la corona porque el jefe de Inglaterra es el jefe de la iglesia. Es decir, hasta el día de hoy no hay una separación de iglesia y Estado en Inglaterra, en esa gran masonería que luego se infiltra en toda América y que va a decir que en el caso del Perú, ¿no? Por sus trabajadores y la historia, como sigue el devenir de la historia, va a decir que el Perú sea un Estado laico, un Estado que separe la religión de la política, pero no es lo que sucede en Inglaterra. Es decir, ellos promueven algo que en su país no cumplen. Como también los británicos han destruido las coronas, los reinos en muchos países, pero ellos mantienen sus reyes. Es decir, ellos hacen unas cosas para nosotros que saben que es malo y por eso ellos mantienen sus reyes, sus tradiciones y en ese gobierno masón británico se mantiene pues la unidad entre la iglesia y el gobierno de una manera absoluta. Entonces, dos imperios en conflicto se dieron en 1800, el inglés protestante y el de España, la Castilla, católica. Bueno, lamentablemente ganó Inglaterra. Recordemos que, o el Imperio Británico. Sabemos que también España fue atacada por dos flancos, a la vez por Napoleón, que también eran pues de ese grupo masónico. Hablamos de Diderot, Rousseau, Montesquieu, eran pues ¿no? de esa cultura. Y coloca a nuestro enemigo entonces, ya San Martín, en general, su supuesto libertador, conozca a nuestro enemigo, Diego Thompson, como primer profesor para formar los posteriores profesores del Perú. Por eso que hoy los profesores de la Cantuta, pues tienen esa versión, ¿no? La de Diego Thompson, anticatólica, como ya saben ustedes. Y por eso se enseña tanta mentira o leyenda negra anticatólica en las universidades, en los colegios, y entonces de esa manera se explica cómo ese 4%, ese 5%, pues era menos, ¿no? Ha aumentado, dice, en comparación, 94%.
O sea, prácticamente se ha duplicado en comparación al censo anterior. O sea, hace 10 años eso era alrededor de un 2,5% y se ha duplicado al 100%, ¿no? Aumentó prácticamente al 100%. Es decir, hace 10 años eran mucho menos esa gente. Y podemos nosotros seguir con este análisis y esto lo tomo de aquí, de supuestamente católicas por el derecho a decidir, algo totalmente contradictorio, absurdo. En Inglaterra no se da algo así, una separación entre el Estado y la religión. Sin embargo, unas supuestas católicas, ya sabemos que no son católicas, ¿no? Porque están en contra de la propia doctrina católica, por lo tanto no pueden serlo. Y dice católica por el derecho a decidir. Y sabemos que esos son sus signos también LGTBI, aborto, todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Que no son para nada cristianas, no son católicas. Entonces, se quieren tomar el apelativo de católicas para confundir a las personas. Ellas, esas mismas mujeres, si es que saben, ¿no? Están engañando y si no, pues están totalmente confundidas. Eso no es lo que enseñó Jesucristo. Entonces, es un Estado laico, ese es de esta página, de estas, ¿no? Personas católicas. Dice, el Perú es un Estado laico, se hace la pregunta. ¿Ya? Y para que no se haga más largo el video, lo puedo contestar en otro videito, pero esto lo digo con toda claridad, que no nos agarren de ignorantes. En una democracia gobierna supuestamente el pueblo, y en nuestro país el pueblo no es ateo en mayoría. La mayoría ya es bien creyente, bien católica, bien cristiana y en términos generales 95% creyente. Entonces, una minoría no puede imponerse, una minoría antirreligiosa no puede decir es un Estado como yo, ateo, laico. No, eso es faltar a la democracia, faltarle el respeto al pueblo, llamarnos ignorantes. Bueno, realmente el Perú es altamente ignorante, el mundo entero, la educación se ha destruido fuertemente, ¿no? Y eso será un motivo de otro análisis. Entonces vemos que hay una dictadura atea más bien, un porcentaje mínimo que no se ha enterado, que recién ha crecido en porcentaje, quiere imponer a nosotros y señores, así no se gobierna en una democracia, por si acaso. ¿No? Y más bien permiten caminar con sus símbolos y promocionan símbolos, ¿no? De la comunidad LGTBI que fuertemente ataca a la Iglesia Católica, a la comunidad cristiana, que pues es un 90 y 95% de peruanos. Así que es una falta de respeto total decir que el Estado es un Estado, el Perú es un Estado laico. Que no nos agarren de ignorantes. Luego podemos seguir comentando algo más, ¿no? Ahí vemos cómo Montesquieu, Voltaire, ¿no? Voltaire, ambos entienden la laicidad, lo dice aquí, ambos entienden la laicidad como, o sea, el Estado laico, como la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? ¿Y qué trajo eso en Francia? Esa ilustración, como los llaman de mala manera, o como se autodenominan, de mala manera, Montesquieu, ¿no? Voltaire, esa ilustración era anticristiana. Recordemos que el propio Maximiliano Robespierre, ¿no? En todo su gobierno del terror pasaba por guillotina por cualquier cosa. Y eso no se llamó libertad en el pueblo, eso no fue igualdad, ni libertad, ni fraternidad. Eso fue totalmente un genocidio y fue anticristiano y todo lo demás. Fue una asesina de cristianos. Y eso es lo que quieren volver a traer estos que promocionan un Estado laico. Que no nos agarren de ignorantes porque sabemos historia, ¿no? Y por favor compartamos esta información ya para que la gente esté del todo informada, que no nos agarren de ignorantes. Muchas gracias.